Muy buenas noches, compañeros. Asesora. La actividad de hoy es la número 5. Es un video sobre el plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911 y el discurso de Luis Cabrera Lobato. Mi nombre, Javier Adán Maldonado Tableros. Comenzamos. El plan de Ayala del 28 de noviembre de 1911. Podemos decir que con el triunfo de la Revolución Maderista en el ascenso como presidente de la República de Francisco I. Madero, en noviembre de 1911, el zapatismo no vio cumplidas sus expectativas y los acuerdos que habían establecido como parte de los compromisos que defendían el Plan de San Luis. Ante esta situación, Emiliano Zapata decidió proclamar un plan en el que se expusieran los alcances y razones de la lucha zapatista, por lo que se encargó la elaboración del documento al profesor Otilio Montaño, uno de sus principales hombres de confianza y colaborador. Una vez redactado, fue discutido con el propio Zapata hasta que el 28 de noviembre de 1911 fue promulgado el Plan de Ayala. El contenido de este documento está estructurado en 15 puntos, en los que se explica la esencia del movimiento, su identidad, eje y objetivo de lucha. Aborda temas como el reparto agrario, la protección a viudas y huérfanos provocados por la revolución, aspectos que reflejan la realidad de un grupo social que veía en la Revolución Mexicana el medio para mejorar sus condiciones de vida. Para el historiador John Womack, el Plan de Ayala representa para los zapatistas mucho más que un programa de acción, elevándolo a una obra con tintes sagrados. El Plan de Ayala llamaba a los zapatistas a tomar las armas para restituir la propiedad de las tierras a los campesinos, mismas que habían sido arrebatadas, de forma violenta, usera y a través de engaños por parte de caciques, hacendados y terratenientes. Para Emiliano Zapata, dichas tierras deberían ser regresadas a sus dueños originales. La base jurídica de esta restitución de tierras, conforme así lo refería el citado documento, era la presentación de los títulos de propiedad, los cuales eran en su inmensa mayoría de tipo comunal y tenían origen incluso desde la época del virreinato. Sin duda, el enfoque social y político del Plan de Ayala se presentó como un plan libertador que llamaba a continuar la revolución hasta cumplirse de forma cabal, bajo el lema reforma, libertad, justicia y ley. Bien, ahora hablaremos sobre el discurso de Luis Cabrera el 3 de diciembre de 1912. El 3 de diciembre de 1912, en palabras de Luis Cabrera, menciona que el problema agrario, la cuestión agraria, hasta la ley agraria, se dice suponiendo que este problema agrario o esta cuestión agraria debe sintetizarse en una sola ley, que sea una especie de panacea de todos nuestros males económicos. En su proyecto de ley, que es sumamente importante, su discurso abordó la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano. Dio mucho de qué hablar ese 3 de diciembre de 1912 ante la Cámara de Diputados. Propone una serie de reformas, transformaciones económicas que se pongan a los elementos sociales en conflicto en condiciones de equilibrio, condiciones en las que se encontraban los campesinos mexicanos, la protección de la pequeña propiedad rural. Para esto propone una serie de reformas que pongan a un estado de igualdad a la pequeña propiedad con la gran propiedad. Qué interesante, ¿verdad? Tratándose de los impuestos que las mismas debían pagar. La reconstrucción de los ejidos fue otro tema. Se busca la paz del país por medio de medidas preventivas y represivas. Señaló las condiciones en las que se encontraban los campesinos, la necesidad que se regresaran las tierras a los pueblos que habían perdido. La expropiación de tierras para reconstruir los ejidos por causa de utilidad pública. Dentro de sus soluciones y como conclusión, podemos decir que llamó la atención de los diputados la existencia e importancia de lo agrario, expropiar, no robar ni arrebatar, sino tomar, era una de sus palabras. La reconstrucción de los ejidos como medida económica, política, urgente, y todo esto se resume en 5 artículos. Con esto, compañeros, me despido, espero que haya sido muy claro. Los saludo con mucho gusto, Javier Adán Maldonado Tableros. Hasta pronto.